Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer un posaplatos y un posavasos. Primero vamos a hacer un círculo. Este mide 30 centímetros de diámetro y este mide 13. Vamos a necesitar para el posavasos 15 gramos de estambre en total y para el posaplatos 50 gramos. Yo los hice con hilo del grosor número 4 y los tejí con este gancho del número 5. Vamos a necesitar la aguja estambrera, nuestras tijeras y nuestro metro, o en mi caso ya saben que ocupo una regla. Vamos a tejerlo juntos. Primero vamos a hacer un aro mágico. Y vamos a hacer lo siguiente. El macizo mágico. Para empezar, vamos a tejer 12 en total dentro del aro mágico o anillo mágico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cerramos. Acuérdense, detenemos y jalamos. Para quien no sepan cómo se usa, está en los tips, el aro o anillo mágico. Aquí vamos a tomar este de enfrente y vamos a tomar el de atrás. Deslizamos. Ahí tenemos los 12. Ahora vamos a hacer lo mismo. Subimos un poco, damos la vuelta, lo pasamos, detenemos y aquí tenemos uno nuevo. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 macizos en cada uno para que se conviertan en 24 puntos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Este es el último. Ahorita vamos a tejer el posavasos. Vamos a dar 3 vueltas. Esta va a ser la tercera. Y les digo cómo ir aumentando las vueltas para
hacerlo más grande. Hacemos lo mismo, levantamos, damos la vuelta, pasamos y pasamos los dos juntos. En este caso vamos a hacer, aquí vamos a dejar un macizo solo y luego 2 en el mismo punto. Luego 1 solo y 2 en el mismo punto. Así es como se van espaciando. 1 y 2. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nos vemos al final de la vuelta. Ok, antes de cerrar, vamos a tomar nuestro otro color y hacerle nuestro nudo y dejarlo en espera. Lo vamos a tomar así, cruzamos por el macizo o el punto alto mágico y lo pasamos. Tomamos ya el otro color y vamos a tejer 4 puntos, 4 cadenas, 2, 3, 4. En la segunda subimos 1, aquí van 2, en la tercera, en la cuarta y en el mismo lugar de donde hubiéramos salido vamos a tomar, no, aquí no, espérenme, es aquí de donde salimos, y el quinto, cargamos y sacamos todos juntos, montamos hilo y lo pasamos, hacemos una cadena y volvemos a empezar. Aquí tenemos 1, 2, aquí tomamos 3, en el mismo lugar, 4 y ya nos vamos al punto siguiente, 5. Sacamos todos juntos, cargamos, hacemos 1. Este es para hacerle este piquito que queda aquí. Volvemos a hacer lo mismo. 1, y ya tenemos 2. Tomamos esta de este lado, 3, no las 2. Aquí mismo, 4 y 5. Ahí lo tenemos. Cargamos hilo, los pasamos todos juntos. Cargamos y pasamos para cerrar. Hacemos una cadena y volvemos a hacerlo. 1, 2. En del lado ese mero. Luego, este es el cuarto y el quinto. Cargamos y así nos vamos a ir dándole toda la vuelta. Nuestra cadena, otra vez en en el mismo por donde salimos y ya nos vamos otra vez al siguiente punto. Cargamos y sacamos todos y hacemos nuestra cadena. Y así nos está quedando con esta orilla, esta. Ahorita les voy a dar la explicación de una vez de cómo ir aumentando. En esta son los 12 puntos. En esta, 2 macizos en cada uno. En esta, 2 macizos en uno y uno solo. Aquí se ven, 2 macizos y uno solo.
En la número 4 son 2 macizos en uno solo, aquí están, y luego 1 y 1, o sea, 2 y 2. Luego van los 2 macizos y 3. Luego 2 macizos y 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí están los 2 macizos. Luego 2 macizos y 5 libres, o sea, de uno en uno. 2 macizos y 6. Y así nos vamos sucesivamente. Y el círculo no deja de quedar plano. Entonces, si ustedes los quieren hacer más grandes, eso es lo que pueden hacer. Ok, nos vemos al final de la vuelta. Ok, tomamos este es el quinto y este es el sexto. Los pasamos todos. Cerramos con uno. Acuérdense que aquí vamos a montar el primero siguiente. Y hacemos una cadena para que nos quede este piquito. 1, 2, o sea, voy en el segundo. 3, 4, 5, 6. Cuando estoy montando puntos en el gancho así, me gusta tomarlo por arriba porque los puedo controlar con este dedo. Por si les sirve ese tip a ustedes. Cerramos y hacemos una cadena. En donde cerramos, en ese punto, tomamos nuestro primero, que es el segundo. Este es el tercero, cuarto, quinto y sexto. Y aquí pasamos, cerramos y aquí nos falta llegar a este. Hacemos nuestra cadena, tomamos este, 3, este de este lado, 4, 5 y aquí llegamos al sexto y es el último. Cerramos y aquí ya lo tenemos. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cortar nuestro hilo, sacar el gancho y vamos a procurar que no se desaparezca el piquito. Vamos a bajar 2 para unirlo. Ahí está, ya lo bajamos los 2. Y de aquí adentro lo vamos a tomar y lo vamos a unir aquí abajo, no hasta arriba en el piquito. ¿Ya vieron? Nada más se necesita una puntada, pero le vamos a dar 2. Y está. Y este hilo ya nada más lo escondemos. Me voy a ir en sentido contrario. Si les gustan nuestros videos, denle a la campanita de notificaciones y suscríbanse. Y también si quieren, denle like, por favor.
Y aquí cortamos. Y aquí ya lo tenemos. Ojalá les guste, lo disfruten y lo aprovechen. Saludos, gracias, bye.